enseñar a confeccionar el alambrado para un bionator. Cuando vamos a confeccionar un bionator debemos de cortar suficiente alambre para que alcance. Se contornea el alambre de tal forma que contacte con los dientes anteriores y que quede en el tercio medio. Marcamos el eje longitudinal del canino y ahí es donde se va a hacer un doblez del alambre hacia abajo. Entonces con la parte plana del 139, donde marqué, voy a hacer el doblez y que me quede con una pequeña angulación de 45. O sea, no va a quedar en ángulo de 90, sino que quede como en ángulo de 45. Porque esta parte del arco es la que va a unirse al inferior. Entonces lo marco y es aproximadamente 1 centímetro. Lo voy a marcar y lo voy a poner. Puedo verificar con el antagonista que me vaya quedando más o menos a nivel de cervical del inferior. Aquí vuelvo a hacer otro doblez y vean que lo que hago es unir el superior con el inferior. En esta parte me debe llegar a distal de la 6. Entonces aquí donde está en distal de la 6 inferior, marco el alambre y voy a hacer una pequeña curvatura. Entonces con la parte redonda del 139 lo empiezo a girar. Lo empiezo a girar para hacer el pase por oclusal que va entre 3 y 4. Una vez que ya tengo contorneada esta parte, vean que debe quedar como una retención y debe entrar de forma pasiva. No puede entrar ajustado. Entonces marco como a nivel entre 3 y 4. Voy a marcar el alambre y voy a hacer el movimiento hacia abajo para hacer el pase por oclusal. En este caso el alambre me debe quedar por dentro del arco porque es donde voy a hacer el pase por oclusal. Entonces si lo ven que ahí ya quedó por dentro y empiezo a marcar a donde va pegando. Voy marcando para ir haciendo el ajuste del pase por oclusal. Entonces aquí marco. Marco un poco. Una vez ajustado el pase por oclusal, hacemos la retención al acrílico. Al igual que en el Beamler, la retención debe quedar en esta porción de acrílico. Aquí es donde se va a hacer el acrílico, entonces únicamente en este extremo debe quedar dentro de este dibujo para que a la hora de acrilarlo no quede muy extenso, porque esto es lo único que va a llevar en superior a ambos lados. Entonces a este lado lleva acrílico y a este otro lado también. Vean que el acrílico es de mesial de la premolar a distal de la 6. Aquí se nos extiende un poco más por el canino. Entonces ya una vez ajustada la retención y todo, voy al otro lado, el alambre contorneado, igual en el eje longitudinal del canino, marco y voy a hacer el movimiento hacia abajo con la parte cuadrada del alicate. Entonces coloco el alicate
y voy a bajar igual en ángulo de 45 y se hace exactamente el mismo procedimiento que al otro lado. Vuelvo a hacer el alambre hacia distal con la parte cuadrada, hago el alambre hacia distal y ahí voy a contornear para llegar a distal de las 6, en inferior. Entonces marco con el modelo inferior, voy a marcar que quede en distal de 6. Entonces aquí marco y ahí es donde voy a contornear para hacer exactamente la misma curvatura que hice al otro lado. Una vez contorneado el alambre, entonces ahora lo que sigue es marcar el pase proclusal. El pase proclusal se debe hacer entre 3 y 4, aproximadamente donde está esa línea. Entonces aquí voy a marcar y el alambre me debe quedar por dentro. Entonces en esta parte voy a hacerlo hacia abajo. Voy a hacerlo hacia abajo con el alambre por dentro. Entonces lo ven, aquí lo tengo ya ajustado. Y con el alambre aquí, vean que hay una gran separación, entonces debo ajustar el alambre. El alambre hay que ajustarlo y de tal forma que quede pasivo. Entonces aquí cuando ya está de esta forma, empiezo a contornear. Empiezo a contornear poco a poco. Voy haciendo el ajuste. Para el pase proclusal. Y recuerden que debe quedar dentro de la parte donde va a ir el acrílico. Entonces voy a hacer un doblez ahí, ya aquí el alambre está muy largo. Entonces lo que hago es que aquí vean que estoy trabajando casi que sin saber dónde va a quedar el alambre porque estaba muy largo. Entonces aquí hago el zigzag de la retención. Que me quede dentro del acrílico, de donde va a ser el acrílico. Entonces lo ven aquí, entonces ya lo que queda es ajustar la retención. Ya aquí la voy ajustando de tal forma que quede a 1 milímetro. Una vez contorneado debe quedar en el tercio medio por anterior. Y vean que aquí viene, baja en el eje longitudinal del canino, hace la trayectoria y entra al pase proclusal. Y por el otro lado exactamente igual, lo ven, baja y aquí se hace el pase proclusal. Entonces por palatino esta es la forma en la que debe quedar, que quede dentro del escudo de acrílico. Y ya luego se confecciona lo que es el arco de cofín.